¿Qué tal, chicos? Buen día. Buenos días, ingeniero. Buen día, Inge. ¿Cómo Buen día. están? ¿Cómo han pasado? Buen día. Bien, coméntenme, ¿cómo les fue con la tarea? Más o menos, Inge. Más o menos, ¿cómo así? ¿Por qué? No querían salir algunos. No querían salir. A ver, ¿desde qué ejercicio mandaron la tarea? El que dice crear una capa con las curvas del nivel del municipio de Santa Cila de Jaca. Creo que no había problema en ese, ¿verdad? El 6 Inge. El Seis, 6 seis y dice siete. seleccionar. A ver, vamos con el 6 primero, ¿ya? Dice seleccionar qué tramos de la red de carreteras están en riesgo por encontrarse en el lecho de inundación 100 metros de distancia a un río y averiguar el municipio más afectado. A ver. ¿Alguien que haya hecho el 6 que nos ayude? Am, nadie. Nadie hizo el 6. Yo hice Inge algo, pero la verdad no sé si estaré bien. No Yo también importa. Inge, pero no Revisemos. sé si está bien. Denme un Ya, segundo. Solamente instalo mi tableta. No sé por qué siempre me pide instalar. A ver, denme un segundo. Ya quedamos con ustedes del examen, ¿no? Para el próximo jueves. O recién les aviso. Ya quedamos, Inge. Ya, ok. A ver, un segundo. Bien, entonces ahora vamos a hacer el 6. Es este, ¿verdad? Sí, Seleccionar qué tramos de la red de carreteras están en riesgo por encontrarse en el lecho de inundación 100 metros de distancia a un río. Averiguar el municipio más afectado. A ver, vamos resolviendo. A ver, ¿cómo lo hicieron? Inge, yo no sé si estará bien, pero yo lo hice por sección, por localización. Sí, podría salir por localización, pero ¿cómo ¿Cómo va a ser, averiguamos, Inge? cómo averiguamos luego el edificio más afectado? Perdón, el municipio más afectado. Con, es- Sí, con- estamos como...
¿Y si hacemos un buffer primero, Inge? Sí, yo sugeriría más bien hacer el buffer porque si solo me hubiese pedido el ejercicio, saber cuáles son los municipios afectados, por localización estuviera bien, ¿de acuerdo? Pero ahora me pide saber cuál es el municipio más afectado, ¿de acuerdo? Nos dice que está clara esa parte. Ya, a ver, entonces, buffer, ¿de qué hacemos? El buffer de la distancia. Buffer de la distancia. De las Sí, redes de hidrográficas. las redes Inge. Me equivoqué. Ya, esto es un buffer, ¿de acuerdo? Obviamente que la capa que voy a hacer el buffer es de la red hidrográfica y que hago una distancia de ¿cuánto? 100 metros. De 100 metros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me sale aquí? El buffer de la red hidrográfica. ¿Ya? Luego, ¿qué hago? Un clip. Ya está, ya di OK. Puedo hacer Eh, en Camino Santiago un disol para tener los tramos ya compuestos. Ya, aquí de pronto hay una confusión. No es Camino de Santiago, sino dicen, mire, red de carreteras. ¿Sí? Es con vías de comunicación, entonces. Exactamente, con vías de comunicación. Ajá. ¿Por qué no dice Camino de Santiago, sino dice red de carreteras? Y la red de carreteras son las vías de comunicación. Perdón. Las vías de comunicación. Ya, ¿qué hago con ello? Puedo hacer un split con los municipios y le quedan los tramos, según el municipio le quedan los tramos. Sí, puedo hacer un split. Ajá. Puedo hacer un split. ¿Qué más podría hacer? Un clip, Inge. También puedo hacer un clip. Sí. Cualquiera de estos dos puedo hacer. ¿Cuál es la diferencia de estas dos herramientas? Que si yo hago el split, dependiendo el número de municipios, me van a aparecer cuántas capas. ¿No es cierto? Por ejemplo, si tengo 4 municipios, me van a aparecer 4 capas. ¿Verdad? Con el split. Ahora, si yo hago el clip, me va a aparecer una sola capa, ¿no es cierto? Con los registros de cada uno de los municipios. Y es cuestión ahora de ir viendo cada municipio, en este caso, el área, ¿verdad? Sí, en el clip creo que yo lo había tratado y lo que sucede ahí es que ahí no se le generan en los atributos los municipios. A ver, vamos, probemos, a ver, probemos. Ok, vamos a hacerlo entonces. Vamos a cargar red hidrográfica y vías de comunicación. Tenemos las dos. Vamos a hacer un buffer de la red hidrográfica. De acuerdo, el buffer de la red hidrográfica. Lo voy a dejar ahí por el ejemplo, 100 metros. Y acá, en dissolve todo lo voy a poner. Ok, y ok. Ya, miren, ya tengo la red hidrográfica buffer. Sí, esta red hidrográfica ya no me interesa. Voy a remover para no tener muchas capas. Sí, ahora tengo las vías de comunicación. ¿Qué hago? Ah, no, 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 no. Aquí estamos mal. Ya nos confundimos, chicos. Ya nos confundimos. Porque me dice seleccionar qué tramos de la red de carreteras están en riesgo por encontrarse en el hecho de inundación. Entre estas, no el split, aquí no iría el split. Me va a salir un sinnúmero de recortes.
Claro, es con los municipios, Inge, yo le decía, para que le quede en Exactamente. función de de los Así 4 mismo municipios es. que hay. Así mismo es. Pero primero lo que yo haría aquí es un clip con las vías de comunicación. Entonces esto no me queda así. Entonces aquí es el clip, ¿no es cierto? La capa de entrada. ¿Qué voy a recortar? La capa de entrada. ¿Qué voy a recortar? La red. No, que Las Vías de buffer comunicación. de la red hidrográfica. no, voy a cortar las vías de comunicación, porque eso yo deseo saber cuál de estas vías están afectadas. Y la capa de recorte, ahí va a ser la red hidrográfica buffer. Entonces voy a hacer el clip. ¿Qué voy a cortar? Las vías de comunicación. ¿Con qué voy a cortar? Con la red hidrográfica. Y ok, ¿no? Luego le pongo yo la dirección, la ponen ustedes donde van a guardar. Yo voy a dejar por defecto. Acá tengo recién el resultado. Yo voy a desactivar esto y todo lo que está voy a cambiar de color en naranja o rojo. Son los tramos que están afectados. Miren, ahí están los tramos afectados. Porque eso me pide el ejercicio. La primera parte ya lo tenemos, ¿no es cierto? Seleccionar qué tramos de carreteras. ¿Qué tramos de la red de carreteras están en riesgo? Ya, estos son los tramos de la carretera. Y averiguar el municipio más afectado. Entonces ahora sí voy a cargar la tabla, la capa de municipios. Miren, tengo aquí la capa de municipios. Y ahora sí voy a utilizar el clip. Entonces me voy aquí no tengo el clip, las tengo en las, perdón. Tengo en las Art Toolbox. Tengo en herramientas de extracción y el split. Entonces, ¿qué voy a cortar? ¿Ahora qué voy a cortar? Las vías afectadas. No. La primera capa, la capa de entrada es la red de vías. Correcto, la red, pero la red no. Vamos a cortar Sí, a los municipios. las que les hizo el clip. Sí, las clips. A ver, aquí lo que me pide es saber el municipio más afectado por esta inundación. Lo que yo necesito saber es el área, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo voy a cortar es el municipio. Los municipios. ¿Con qué voy a cortar? Con el buffer. ¿De acuerdo? Aquí me dice un campo, pero no tiene un campo. Entonces no me funciona el split. ¿Por qué no me funciona el split? Sería clip, entonces. Sería solamente un clip, correcto. A ver, pongamos esto así. Miren, lo que yo deseo saber es el área de esta inundación en cada uno de los municipios. Entonces simplemente hago un clip. ¿Qué voy a cortar? Los municipios. ¿Con qué voy a cortar? Con el buffer. Y ok. Me debe salir otra capa. Municipios clip. Estos son los municipios. Si yo abro la tabla de atributos, aquí tengo, miren, cada uno de los municipios que se ha cortado y con el área. Si yo selecciono el primero, ¿está o no está dentro del primer municipio? Esa afectación. Si selecciono el segundo, está dentro de ese municipio la segunda afectación. Y lo mismo la inundación, miren, dentro de este tercer municipio y dentro del cuarto municipio tengo también esta afectación. ¿De acuerdo? Entonces,
¿Cuál es el municipio más afectado? Pues simple, ¿no? Podría yo organizar en orden descendente y por obvias razones, el municipio de Santa Cilia de Jaca es el más afectado. ¿Quién hizo así? Nadie. ¿Están de acuerdo? ¿O Sí, alguien es tiene? solo en el Sí, momento de la interpretación del enunciado, nomás es un poco confuso. ¿Qué es lo confuso? Por ejemplo, en mi caso particular, yo interpreté como averiguar el municipio más afectado en base a los tramos de vías que teníamos. Sí, Inge, yo también hice sí. A ver. Pero yo no sé por qué se confunden, porque el ejercicio de seleccionar qué tramos de carreteras están en riesgo por encontrarse en el lecho de inundación, 100 metros, y averiguar el municipio más afectado. Ahora, a ver, si es que ponemos, por ejemplo, la red hidrográfica que tenemos aquí, bueno, aquí obviamente que nos va a salir otro resultado, ¿de acuerdo? Nos va a salir otro resultado. ¿Y cómo determinaríamos las vías? Es que yo les hubiera puesto cuáles son las vías más afectadas, a qué municipio pertenecen los tramos de las carreteras más afectadas. Pero el ejercicio dice 100 metros de distancia de un río y averiguar el municipio más afectado. Punto aparte, ¿ah? Perdón, bueno, es un punto seguido y es otra idea. Entonces aquí nos pide sacar dos situaciones. Los tramos de las carreteras que están en riesgo por encontrarse dentro de 100 metros de distancia del lecho de inundación y también averiguar el municipio más afectado, o sea, obviamente, de esa inundación. Porque si no, la pregunta hubiera sido distinta, hubiera sido cuáles son o qué municipio tiene mayor vías de comunicación afectadas. Eso sería entonces distinto. ¿cómo quedaría la cartografía, Inge? A ver, ¿cómo iría la cartografía? El modelo cartográfico, ¿no es cierto? A ver. Ya, entre los dos, hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Entre las vías de comunicación CLIF. No, ni siquiera hacemos un... Ah, no, sí, claro, hacemos un CLIF con la red hidrográfica y las vías de comunicación. Hasta aquí. Entonces aquí me salen las vías de comunicación que son afectadas. ¿De acuerdo? Ahora me pide el municipio más afectado. Entonces tengo que utilizar una nueva capa. Le podría poner en la parte de acá arriba para utilizar la misma. Bueno, vamos a ponerlo acá. El municipio, ¿no es cierto? Entre el municipio y la red hidrográfica, buffer. Bueno, de aquí voy a sacar un conector. Voy a hacer un clip en donde, como yo deseo saber el área de afectación del municipio, la capa de entrada va a ser, es decir, ¿qué voy a recortar? Van a ser los municipios. La capa de recorte va a ser la red hidrográfica buffer. La red hidrográfica buffer. Ahí me sale entonces el área del municipio afectada. Entonces, en la tabla de atributos, en el campo área, estaría la mayor afectación. Entonces, aquí podría yo ordenar de manera descendente, ¿no? Ordenar, ¿no? Descendentemente. Y aquí tendría, y así sería todo, o sea,
Miren, aquí vuelta nos estamos volviendo ya de las tablas de atributos que tenemos como para verificar la respuesta. Entonces, el ejercicio lo que debemos hacer es entenderlo de mejor manera. Aquí lo que nos estamos confundiendo, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces, estamos hasta ahí bien, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. Ingeniero, una consulta. ¿Hace Dígame. cuánto hace la presentación de ese trabajo? Lo que sucede es que la última clase que cuando tuvimos, nos dijo que para el día de hoy debíamos tener esto hecho. Entonces, pero hay una asignación en la plataforma, entonces estamos como que todavía un poco confusos en que si tenemos que subirlo en este momento o para el día de hoy, porque la asignación está hasta para el día martes, entonces no sabemos si toca entregarle o no en este momento. No sé si me podría ayudar con esa aclaración. Ya, no se preocupen, ya vamos a ver al final si es que les digo que me suban en este momento o me suben más tarde. Inge sería más tarde porque, bueno, yo de mi parte había tomado mal el concepto y me tocaría modificarle nuevamente el ejercicio. Bueno, hagamos una cosa, más bien no vamos a subir esta tarea. No hay problema. Vamos, Inge. Es que ¿Ah? sí nos ayudaría porque tenemos muy pocos deberes y no sabemos tampoco cómo iremos en notas. Es que si suben, lo que pasa es que yo no voy a calificar lo que suben. Ahorita ya estamos resolviendo. Imagínense, los otros ejercicios son muy sencillos y ahorita subir esto y estamos resolviendo aquí mismo. No tendría sentido. Pero considerémoslo, Inge, de todos modos, porque Bueno, voy a considerarlo de todas maneras, como dice. Ya ver, ya vamos a ver cómo vamos con estos otros ejercicios. A ver, vamos con el siguiente. ¿Cómo les fue con el que dice, suponiendo 5 bandas de influencia en torno al Camino de Santiago con intervalos de 50 metros, indicar el intervalo en el que hay más edificios y en el que hay más habitantes? Eso fue ese consulta. estaba complicado, Inge. Estaba ¿Por complicado, pero qué? sí. Ese ejercicio yo lo resolví con múltiple ring buffer y con special join. A ver, Y luego, atributos. vamos a hacerlo. Déjenme, voy a quitar estas capas. Yo les dije incluso con la herramienta que pueden resolverlo. Simplemente debían haber consultado cómo funciona esa herramienta y lo hacían. Suponiendo 5 bandas de influencia en torno al Camino de Santiago con intervalos de 50 metros. Indicar el intervalo en el que hay más edificios y en el que hay más habitantes. Capas. Ya ni para qué perdernos, ¿no es cierto? Camino de Santiago y edificios. Listo. Ahora sí vamos a resolverlo. A ver, ¿quién me ayuda? Ya, Inge, en Caminos de Santiago aplica un múltiple ring buffer. Correcto, Camino de Santiago. Un múltiple buffer, ya. ¿De acuerdo? Sí. La capa de entrada es Caminos de Santiago y las distancias tiene que introducir a 50, 100, 150, 200 y 250. Correcto. 50, 100, 150, 200 y 250, ¿no es cierto? Porque dice 5 bandas de influencia y tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5. Las unidades del buffer en metros y un dissolve a todo. Metros y dissolve. Correcto, ¿ya? ¿Qué me sale aquí? El buffer múltiple, ¿no? Exacto. De Camino de Santiago. Es decir, ¿qué es lo que hace el buffer múltiple? Por ejemplo, voy a hacer un buffer múltiple de un punto. Y a esas distancias va a ser lo siguiente.
Algo así, ¿verdad? Exacto. Ya. Luego, En la capa de edificios, lo que hice fue hacer una selección por localización para obtener solo los edificios que están dentro de este buffer. en la capa de edificios. Sí. Y es para descartar los edificios que queden fuera del buffer, principalmente esto. A ver. Entonces, en la capa de edificios, selección por localización. Localización, exacto. Ya. La El capa de método, entrada es edificios. la capa de búsqueda. Sí, la capa de búsqueda es edificios. Una nueva selección. La capa de comparación son el buffer que obtuvimos. El buffer de los caminos de Santiago. Exacto. Y el Ya. método, una intersección. El criterio espacial de búsqueda. Intersección. Nada. Y distancia no Nada aplicamos. más. No, distancia no se Correcto. aplica. Y ahí Entre, a ver, entonces, entre estos dos hice esto, ¿verdad? Exacto. ¿Ya? Ahora tiene los edificios que están dentro de ese anillo de búsqueda. Aquí, Anillo generado. Sí. los que están acá. Ahora, entre esta capa de edificios y la capa del buffer que obtuvimos antes, tenemos que aplicar un spatial join. Un spatial join. Sí. Inge, En- entre esto y esto. Entre los edificios y el buffer. ¿Por qué? Para obtener las características de los edificios según los anillos, según cada anillo generado, según cada intervalo. A ver, entre estos dos dice que he hecho un spatial join. Sí, exacto. ¿Ya? La capa de entrada son los edificios que generamos. Ajá. La capa de unión son los anillos. Y mantenemos todos los features activados. ¿Ya? Ujú. Entonces con esto ya generamos los edificios según el atributo de cada intervalo generado en ¿Ya? el buffer. Ajá. Ajá. Finalmente, Se genera una nueva capa, ¿no? exacto. Finalmente con esta nueva capa lo que vamos a ir haciendo son múltiples iteraciones en donde vamos a generar una selección por atributos con la distancia es igual a 50 metros. Luego, posteriormente, la selección por atributos con distancia es igual a 100 metros. Ahí así de manera sucesiva hasta obtener la cantidad de edificios y la población también. A ver, ya, de acuerdo. No le digo que no esté bien, ¿no? No, que a mí me parece demasiado largo este método. Pero bueno, ¿en qué intervalo hay más edificios y en el que hay más habitantes? Esto, veamos esa respuesta. Según usted. ¿Mande? Indicar me dice, En aquí me el, pregunta el el intervalo. intervalo, Ajá. en el primer intervalo, en el de 50, me parece que me salió la respuesta que había En más el edificios. primer intervalo, que es en el de 50. ¿Y en cuál hay más habitantes? De igual forma me parece que es este. ¿En el primero mismo? Exacto. Déjeme le verifico porque tengo las capas igualmente en arma. Ya le confirmo. A ver, ya, verifíqueme y deme esos resultados. Yo mientras, sale en ya, el primer intervalo. Jocelyn, deme un segundo. Yo quiero Ah, borrar eso para empezar nuevamente. Me parece muy largo, ¿ah? Pero bueno, o sea, si lo hacen así y llegamos a la respuesta, pues toca revisar y... Sí, ingeniero. Por ejemplo, el problema que estuve teniendo yo al momento de realizar este ejercicio fue principalmente que los edificios hay edificios que ocupan dos intervalos. Entonces, en este caso, si hacía, por ejemplo, un clic, los edificios se dividían. Ya. Ujú.
y que se dividían y compartían la información. Exacto, tenían en la tabla de atributos tenían los mismos atributos, pero eran Ya. 2 edificios. Ajá, me parece correcto porque un edificio puede pertenecer a un intervalo o a otro intervalo, no obviamente van a compartir la información. Me parece que está bien eso. No habría Claro, problema sin con el clip. embargo, lo que yo deduje que estaba mal era porque en este caso estamos generando divisiones del mismo edificio y por eso no tenía claro si ese era el procedimiento y decidí hacer de esta manera con el spatial joint para que según el método de análisis se genere cuál edificio está dentro de cada anillo. O sea, esa es la idea, ¿no? Pero la verdad a mí me parece un método muy, muy largo. Vamos a hacerlo de otra manera. A ver, primero, sus resultados. ¿Cuáles fueron? Sí, ya le ayudó un... Jocelyn, Sí, Inge, yo hice, pero solo le saqué, o sea, hasta la primera parte del compañero, hasta hacer el múltiple buffer, le saqué y de ahí le hice en la tabla de atributos, le hice un nuevo campo de contexto y le puse como bandas y de ahí le calculé con la distancia para encontrar la distancia que hay entre los edificios. Y ya. después, o sea, entre el camino y después hice entre edificios y el múltiplo buffer, hice un split. No sé si está bien. Sí, puede ser. A ver, ya más o menos tenemos claro cómo hacer en este caso, el modelo cartográfico, ¿no es cierto? Vamos a hacer el, 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 ¿cómo es el múltiple ring buffer? Vamos a empezar a hacerlo. Primero dice de los caminos de Santiago, ¿no es cierto? La distancia, vamos a empezar de 50, luego de 100, 150, 200 y 250. Listo. Hasta ahí hemos realizado el buffer. Ya, aquí tenemos el buffer que se genera, ¿no es cierto? Ahora, como son 5 bandas de influencia, ¿verdad? Son 5 bandas de influencia. Por ejemplo, si abro la tabla de atributos, están las 5 bandas, ¿no? Y puedo ir seleccionando la primera, la segunda, tercera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, también quiero ir a la tabla de atributos para fijarme nuevamente en qué, en la distancia. Ok. Bien. Ahora vamos a hacer directo. ¿Qué tal si hacemos un split? ¿Qué dicen directamente? Sí. Directamente no creo que se pueda, por lo que tiene que haber un tipo más o menos para que pueda clasificar. A ver, vamos a ver si es que nos permite. Vamos, ¿qué vamos a cortar los edificios? ¿Con qué vamos a cortar? Con el múltiple buffer. El campo. Ajá, el campo. ¿Por qué no me parece el campo? Porque no existe, Inge, por eso se tiene que crear una nueva columna en la tabla de atributos. Ajá, en la tabla de atributos tenemos que crear. Ya. Sin embargo, aquí tengo la distancia. ¿Y qué campo le crearon aquí? De tipo texto.
Y pusieron, y pusieron Número de nuevamente vacas, 1, 2, 3, 4, 1, 5. 2, 3, 4. Ajá. Ya. Y si no ocupamos el split, ¿qué otra herramienta podríamos utilizar? ¿Quién utilizó una herramienta diferente para no hacer ese paso? El join, ¿no? ¿Qué hicieron? Ingeniero, para verificar los resultados, en el primer anillo quedan 75 edificios y la población de 645, y sería en este caso la mayor población y la mayor cantidad de edificios. A ver, repítame, por favor. 75 edificios y 645 la población. En el primer anillo. Exacto, de 0 a 50. Ya, correcto. En el primer anillo de 0 a 50. Con el join. Ahora hagamos como hicieron los otros compañeros para comprobar. Ay, perdón. Pongamos, no sé, zona, se me ocurre. De tipo texto. Ah, split by attributes. Después vemos eso. A ver qué nos permite hacer. A ver, ¿qué vamos a cortar? Vamos a cortar los edificios. ¿Con qué vamos a cortar? Con el multiple ring buffer. Y aquí con la zona. ¿En dónde vamos a guardar? Pues vamos a guardar el resultado 3. Y ya. Vamos a ver. Ok. Listo. Resultado 3. Aquí están las zonas. Vamos a ir. Voy a apagar estas capas para... Vamos a cargar el primer shape. Correcto. Abro la tabla de atributos. Y podría ir apuntando, ¿no es cierto? Aquí. En la población y el número de edificios, ¿no es cierto? Sí. Carguemos todos. Bien. Aquí están todos los edificios y aquí tengo el buffer. Ahora vamos a ver la tabla de atributos de cada uno de los edificios. Open Attribute Table. Bien, primero vamos a contabilizar cuál es el anillo que tiene más edificios. Este dice que tiene 83, este tiene 40, este tiene 20, este tiene 6 y este tiene 7. Entonces, ¿cuál es el edificio? El primero, que tiene 83. ¿No es cierto? Ahora, ¿y en cuál hay más habitantes? Vamos con la población. En el primero, me dice que tiene 89, perdón, 653 habitantes. En el segundo, sigue siendo el primero. Sigue siendo el primero. Aquí ni siquiera hay habitantes. Y aquí hay uno. Bueno, miren, hemos coincidido, ¿no? Aquí, entre
el anillo número 1 de 50 metros en donde existe mayor habitantes y más edificios. Ahora, el tema de conocer exactamente, o sea, ya deberíamos definir aquí otros criterios, porque como usted bien lo dice, aquí tenemos un ejemplo claro. Este edificio de aquí puede ser el mismo, ¿no es cierto? Y está compartiendo. Lo mismo acá. Pero al hacer el join, también va a suceder lo mismo, porque ellos comparten una información relativa. Yo me quedaría con el clip, con el split, de esta manera. Porque sí es algo lógico, porque estamos compartiendo información, ¿no? Aquí no estamos dividiendo la información, sino más bien estamos compartiendo información. Porque de una u otra forma están perteneciendo a una u a otra zona. Porque si es que hacemos otro análisis en el hecho de que si estas son bandas de inundación, basta que esté un metro de afectación, significa que ya está afectado. Entonces no podríamos dejarlo por un lado y tampoco podríamos definir que la mayor área de su edificio sea la que pertenece a la banda, aunque eso también podríamos haber puesto aquí en este ejercicio. Podríamos haber aumentado algún condicionante que diga que la mayor área de su edificio pertenezca a esta banda de, de influencia. No sé si es que me hago entender esta parte. De hecho, se puede hacer. Tomarán en cuenta esto, lo que les acabo de decir. Se puede hacer eso. Para evitar estas confusiones, estas ambigüedades, podríamos haber definido un ítem en el que diga, considerando que la mayor área del edificio pertenece a una u otra banda de influencia. ¿Estamos? Entonces, Perdón, Inge. Si habría alguna herramienta de proximidad que calcule este peso. claro que hay. Claro que hay en los ¿Cuál métodos sería de... la opción en estos casos? En este caso, si tenemos selección, ahí podríamos haber hecho una selección por localización. Y acá, en el criterio espacial de búsqueda, acá podríamos buscar el método que contenga completamente o que la mayor parte de su área esté en esa área, en esta área de influencia. Aquí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer de aquí? Para la próxima semana, vamos a traducir cada una de estas criterios espaciales de búsqueda y vamos a definir cuál de ellos es el que me serviría para este ejercicio. Aquí podemos, entonces haríamos luego, una vez que tenemos esto, hacemos una selección por localización y podemos ir definiendo. Entonces, para si aquí sé cómo hacerlo. Por ejemplo, aplicando ese criterio aquí a simple vista, ¿no es cierto? Este sí pertenecería al área de influencia de 50, este también, pero el de acá ya no. Ya pertenecería este al de 100. De pronto ahí también estaríamos haciendo algo más lógico, ¿no? O sea, poniendo una condición en donde que me diga que la mayor área del edificio pertenezca a una u otra área de influencia. De acuerdo, pero mientras tanto, con el split lo estamos haciendo bien. ¿Por qué razón? Porque estamos compartiendo información, no estamos mermando información.
¿Está entendido esta parte? Sí, Inge. Y en el criterio del spatial join, ingeniero, disculpe, ¿cuál es lo que toma como argumento el programa para decir este pertenece al anillo 1, este al segundo anillo? Porque en el caso del spatial join no me generaron divisiones como en el split. No, no, el Spatial Join no. El Spatial Join trabaja solamente con atributos, no con geometrías. Exacto, por eso le Ajá. quería saber si de pronto me puede aclarar esa duda de cuál es el criterio que toma el spatial join para definir. El Spatial Join solamente comparte atributos similares, no comparte la geometría. En cambio, si nosotros hacemos con una selección por localización, ahí sí estamos definiendo mediante áreas, mediante medidas. El Spatial Join, como le digo, es solamente la unión de atributos basada en la localización relativa de los elementos. ¿De acuerdo? Entonces me sirve como para, por ejemplo, generar una sola tabla con la información de los atributos de dos capas y generar una sola. De hecho, el ejercicio, el último ejercicio se trataba de eso. Asignar a los edificios el código y el nombre del municipio en el que se localiza. Por ejemplo, a ver, este ya está claro, ¿verdad? Voy a cerrar. Me quedo con los edificios y me quedo con los municipios. Ya, a ver. Aquí creo que no vamos a tener problemas porque no hay un edificio que esté... Ah, no, sí tenemos. Ya vamos a verificar qué pasa con este. Miren, aquí tenemos un municipio, pero un edificio que pertenece a dos municipios, ¿no? Vamos a ver. Copiemos el ejercicio. Bien, asignar a los edificios el código y el nombre del municipio en los que se localiza. Aquí para realizar este ejercicio, lo que sí debemos, ¿qué herramienta vamos a utilizar? Es una herramienta de superposición, específicamente la unión espacial o el spatial join. ¿En dónde se encuentran estas herramientas? Pues ya lo vamos a ver. Acá tenemos que se abra, ok. El spatial join o la unión espacial. ¿Qué va en la primera capa? Edificios, Correcto. ¿Por qué los edificios? porque ese es el objetivo. Ajá, de Bueno, acuerdo. donde ¿Y se con puede qué vamos a unir? ¿Con qué información? Con los municipios. municipios, ¿no es cierto? Vamos a hacer, bueno, le vamos a dejar por defecto la ruta de salida. La operación de unión le vamos a dejar 1 a 1. Vamos a dejar esto como está opcional. Y el método va a ser la intersección. ¿De acuerdo? Ahora, miren, acá también tenemos algunos métodos para realizar este ejercicio. De pronto sí le salía si es que usted utilizaba completamente esta a una distancia de. Miren, también le hubiera salido. ¿Cuál fue el que hizo el ejercicio anterior con el join? Con el split. ¿Quién fue? Sí, ingeniero Compañero Valareso. Gimena. José Valareso. Exacto.
Mire, aquí también tenemos otros métodos. Como para definir si hacemos o no el join. Con la intersección, con una distancia de, que contiene completamente, entre. O sea, miren, tenemos aquí para hacer maravillas, pero bueno, dejémosle la intersección, que es la más común, lo más común lo que se utiliza. Ahora, por lo general, también el join se puede realizar, para no tener estos problemas, se puede realizar con puntos. Es decir, que yo podría hacer una transformación de estos polígonos a puntos, y con eso me estoy evitando todas esas ambigüedades que me van a traer luego de pronto problemas. Es decir, que los edificios los convierto a puntos. Entonces ese punto ya no va a compartir la geometría entre estos dos. Ahora, el método para convertir a puntos lo va a coger en la parte central. Entonces, como ustedes se fijan así a simple vista, este edificio estaría perteneciendo de pronto a este municipio y ya no tendríamos ningún inconveniente. Pero bueno, eso lo haremos más adelante. ¿De acuerdo? Lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí y luego le doy clic en OK. Inge, incluso en el match del join también hay esa opción que dice tener su centro, algo así, en vez de la intersección. Ah, ya, Y OK. con esa opción sí salen los edificios, solo que los que están la mayor parte en los diferentes intervalos, los que tienen el área, Ya, de acuerdo. la A mayor ver, parte de su área. hagámosle con la intersección y después lo hacemos con el método que usted me dice. Ya. Ya, OK. Puede ser que sí, claro, aquí están los métodos, exactamente, aquí están los métodos. Vamos a darle clic en OK. Ya, aquí está el spatial join. Si yo abro la tabla de atributos, aquí tengo todos los municipios y tengo con el ID de cada uno de los edificios. Asignar, dice, a los edificios el código y el nombre del municipio. Mire, a cada uno de los edificios. Por ejemplo, seleccionemos, a ver. El resultado igual me dio 111. Si yo selecciono este, de acá, perfecto, está en el municipio de Santa Cilia de Jaca. Simplemente es una asignación, una unión de atributos que lo hace. Ahora, ¿qué pasó con este? A ver. Santa Cilia de Jaca. ¿Y cuál es este? Pertenece a Santa Cilia de Jaca. ¿Por qué? Apaguemos la capa. Vamos a dejar Identify. Pertenece a Santa Cilia de Jaca. ¿Cuál fue el parámetro que tomó en cuenta para que este municipio, perdón, para que este edificio pertenezca a Santa Cilia de Jaca? Cuando tenemos, miren, que está compartiendo dos, ¿no es cierto? Y este es de Santa Cilia de Jaca y el de acá no. A ver, ahora hagamos el join. Nuevamente de los edificios con los municipios, uno a uno, y el método. ¿Cuál me decía usted? Dije, pero yo le decía para resolver el ejercicio anterior que usted dijo para que se tomara en cuenta solo los edificios que tuvieran la mayor parte de su área en los diferentes intervalos, y entonces sería have their center in.
Pero de acuerdo, pero eso ¿en dónde estaba? En la selección por localización. No, aquí en el match de Join, casi al final. ¿Dónde? Have the centering. El antepenúltima. Este. Ajá. Podría funcionar como lo de acá también, veamos. Vamos a ver qué pasa. Es lo mismo, ¿no? Prácticamente es lo mismo. 2. Ahora vamos a ver qué pasa. Ahora sí, Santa Cruz de los Cerros. Cambió. ¿Qué quiere decir ese método? Alguien que sepa inglés. Que se encuentre donde se encuentre el centro del edificio. Acá tenemos todos los... Acá. Vamos a ver si es que traducimos esto. Las entidades de unión coincidirán si el centro de una entidad de destino se encuentra dentro de ellas. El centro de la entidad se calcula de la siguiente manera. Para polígono y para multipunto se usa el centroide de la geometría y para la entrada de línea se usa el punto medio de la geometría. Especifique una distancia en el parámetro radio de búsqueda. Correcto. Entonces, miren, en lugar de haber convertido a punto, está calculando esta unión espacial en base al centro de este polígono. Como nosotros definimos, por ejemplo, al momento de encender el municipio, pues nos podemos dar cuenta que el centro debe estar más o menos por acá. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Qué dicen, chicos? Hablen pues. Miren lo que les acababa de decir. Convertir los edificios a punto y con eso ya no tengo ningún inconveniente al momento de hacer el join. Si abro la tabla de atributos de los edificios punto, miren, tengo toda la información. No he perdido nada. Y ahora para mí ya sería mucho más fácil hacer los cálculos. O sea, puedo hacer de una u otra forma. ¿Estamos? Sí. Bien. Continuemos entonces. Elaborar el mapa de la zona de protección de camino de 50 metros en torno al mismo, con especificación de la propiedad y superficie de las parcelas incluidas dentro de dicha zona. Identificar al propietario que aporta más superficie a la zona de protección y el que tiene mayor número de parcelas afectadas.
Calcular dónde hay más número de parcelas afectadas, a la izquierda o a la derecha del Camino de Santiago. Ya, a ver, pongámonos a analizar un poco este ejercicio. A ver, tenemos unos 5 minutos hasta que lean, hagan un bosquejo de lo que se pide y empezamos a resolverlo.
Ya chicos, alguien que tenga alguna idea. Yo dije, A ver, Michelle. ya. Las capas que necesitamos son la del Camino Santiago y parcelas. Ya, Vamos a hacer un buffer en la del Camino Santiago. ya, Este debe tener una distancia de 50 metros. ya, Ya, entonces eso nos va a dar como resultado ese buffer. ya, Luego vamos a hacer una selección por atributos en parcelas. No, por localización, perdón. Ya, el método sería nueva selección. La capa de búsqueda sería parcelas. Y la de comparación sería el buffer. ya, Ahí sería intersección. Y ahí nos va a dar como resultado las parcelas en ese buffer. Luego vamos a usar un special join. ya. Donde la capa de entrada serían los edificios. Ay, perdón, las parcelas. Y la capa de determinación sería el camino, el buffer, perdón. ¿Cuál buffer? El De buffer, acá, ¿no? ajá, ya. Entonces eso me va a dar como resultado una nueva capa. A ver, me va a dar una nueva capa con las parcelas. Con las parcelas que están en ese buffer. A ver. ¿Qué dice, chicos? ¿Qué dice el resto? No sería también con un clip. Un clip también podría hacerse para que se genere una nueva capa y ya trabajar ahí nomás. Y ya no utilizar la selección por localización. Sí. Ajá. Pero, a ver, pero entendamos lo que dice el ejercicio. Elaborar el mapa de la zona de protección del Camino de Santiago, con 50 metros dentro de uno del mismo, con especificación de la propiedad y superficie de las parcelas incluidas dentro de dicha zona. Primero esta parte. ¿Qué dicen? En el clipping. A ver, de pronto esto nos va a confundir un poco más el spatial join. Acá. De acuerdo, vamos a hacer nuevamente. Vamos a hacerlo ahora con el clip. Ya. A ver. Entonces, aquí, para no confundirnos, sería un clip, ¿verdad? ¿Qué dice? Entre el buffer y las parcelas. ¿Qué vamos a cortar?
Capa de entrada, ¿qué vamos a cortar? Las parcelas. Correcto. La capa de recorte va a ser el buffer. Nada más. Y aquí me van a salir las parcelas recortadas. ¿No es cierto? Y ahora, hasta aquí, miren, hemos resuelto la primera parte. Dice, elaborar un mapa de la zona de protección del Camino de Santiago, 50 metros en torno al mismo. ¿Sí? Con especificación de la propiedad y superficie de las parcelas incluidas dentro de dicha zona. Esto ya tenemos, porque el momento de hacer el clip, pues no solamente cambia la geometría, sino también los atributos, es decir, que se mantienen todos esos parámetros dentro de este clip que acabamos de hacer. Ya, ¿estamos de acuerdo que hicimos esta parte de aquí? Contesten, chicos, ¿alguien sí o no? Inge. Inge. Ya. Ahora me dice identificar al propietario que aporta más superficie a la zona de protección. Miren, primero aquí tenemos una pregunta. Identificar al propietario que aporta más superficie a la zona de protección. Y el que tiene mayor número de parcelas. ¿Cómo hago esta parte? En la nueva capa que se generó, hacer una selección por atributos donde se nos dé el propietario. Selección por atributos. No, pues, o sea, no, dice identificar al propietario que aporta más superficie. Ver en la tabla de atributos. A ver, hagamos hasta aquí ya y vamos analizándolo parte por parte. A ver. Capas, Camino de Santiago y parcelas. Parcelas y Camino de Santiago. Correcto. En Camino de Santiago vamos a hacer un buffer. ¿No es cierto? Camino de Santiago vamos a hacer un buffer. Ya, de 50 metros. ¿De acuerdo? Aquí es dissolve. Ok y ok. Ya. Tenemos aquí esto. Voy a apagar las capas. Simplemente voy a apagar las capas que no me sirven. Y Camino de Santiago. Ahora, luego que tengo que hacer un clip con las parcelas, ¿no? Entonces, Geoprocessing Clip. La capa de entrada me dice que son parcelas. ¿Con qué voy a recortar? Con el buffer. Y nada más. Ok. Bien, perfecto. Entonces ya tengo aquí parcelas Cliff. Esta es la nueva capa que se genera, esta capa de acá. ¿Verdad? Si yo abro la tabla de atributos, aquí tengo, miren, todos los propietarios, ¿verdad? Y me pregunto, identificar al propietario que aporta más superficie a la zona de protección. Ideas. Podríamos hacer un dissolve para juntar todas las propiedades de todos los dueños, ¿o ¿Sí? no? Sí, sí, Y ahí ver claro. cuál tiene más área y esa sería la que más aporta, ¿verdad? Claro, correcto. Podríamos utilizar aquí un dissolve. A ver, vamos con ello. Luego, a ver, entonces, esto de aquí no va. Aquí iría un dissolve. Un dissolve, ¿no es cierto? En donde... Ay, perdón. Overlay.
No, ¿en dónde estaba estas? En GeoProceso. Correcto, dissolve. ¿Qué vamos a disolver? Las parcelas clear. ¿Con qué capa? Con el propietario. ¿No es cierto? Hasta aquí, ¿verdad? Nada más. Ya, ok. Miren, se me genera una nueva capa dissolve. Abro la tabla de atributos. Y aquí tengo todos los propietarios. Ahora me dice, ¿cuál es el propietario que aporta más área? Simplemente voy a ordenar de manera descendente. Y este es el propietario que aporta más área. Barciela Lo. ¿De acuerdo? Barciela Lo. ¿Y cuál es el que tiene mayor número de parcelas afectadas? ¿Cómo sacamos eso? Hasta aquí ya tenemos que identificar el propietario que aporta más superficie a la zona de protección, que ya tenemos. Y el que tiene mayor número de parcelas afectadas. Ideas, ¿cómo hacemos eso? ¿Mm? Y eso no podíamos hacer antes del disol, ya que teníamos las parcelas por separado y ver quién tenía más. Claro, pero ¿cómo hacemos? Esa es la tabla de atributos de las parcelas antes de realizar el dissolve. ¿Cómo vemos cuál de ellos tiene mayor número de parcelas? Puede ser ordenando los propietarios. Y ahí sí contar. Ordenando a los propietarios. Una selección por Un split atributos. podríamos hacerle, o no. ¿Cómo? O un split, o no. Pero el split ya lo hicimos con los propietarios. Una selección por atributos. Una selección por atributos. ¿Y cómo determinamos con la selección por atributos el número de parcelas de cada propietario? Ahí tiene que ser varias iteraciones en ese caso. Ir averiguando de cada propietario el número de parcelas que tiene. Sería con propietarios igual y al nombre de cada propietario. A ver, ¿cómo me dijo? Una selección por atributos. O sea, a ver, ya, lo que me dicen que haga esto. Selección por atributo es igual a, por ejemplo, vamos a las parcelas clear, propietario igual a Barcielalo. Ok, salen 7. Y así tendría que ir haciendo uno por uno.
¿Qué dicen, chicos? Inge, y dentro de la tabla de atributos no hay Entonces como ahí ver en hacemos el un dissolve por las parcelas. No les entendí porque hablaron al mismo tiempo. A ver, hacer una selección por atributos de cada uno de los propietarios, pues claro que me va a dar el resultado, pero ¿y qué tal que sean más de 1000 registros? No voy a hacer eso uno por uno. ¿Cómo haría? Inge, bueno, o sea, yo decía que ahí dentro de la tabla de atributos en propiedades, ves las estadísticas, no sale ahí cuál tiene más. No, porque si yo hago las estadísticas, ¿qué pasó? Aquí creo que está activado. ¿Por qué no me aparece estadística? Ah, ¿por qué me va? A ver, claro. Es que no es un número esto para hacer estadísticas. No es un número. Bueno, les dejo esto para que piensen. Resuélvanlo para este ejercicio para el día martes. Solamente me falta saber qué. El que tiene mayor número de parcelas afectadas y calcular dónde hay más número de parcelas afectadas, a la izquierda o a la derecha del camino de Santiago. Este está facilísimo. Preguntas. Inge, lo de la segunda parte ya no especifica de las parcelas de alguien, solo en general, ¿verdad? No, pues tenemos que seguir el camino. O sea, si ya tenemos estas parcelas acá, es de este resultado del cliff. Inge, y en el dissolve no se pone ninguna especificación, solo se pone dissolve y nada más. En el modelo cartográfico. A ver, en el dissolve. Vamos a poner la capa de entrada, donde vamos a guardar. No, eso no lo vamos a poner. Y el campo con el que vamos a hacer el dissolve sí va a ser importante. Porque vamos a hacer un dissolve con un campo. No es el dissolve solo, sino debemos poner dos cosas. La capa de entrada y el campo con el cual vamos a hacer el dissolve. Por ejemplo, en este caso hicimos con las parcelas clip y aquí está, mire, el campo con el cual vamos a hacer, que es el tipo. ¿De acuerdo? Es lo único que tendríamos que poner. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, para el día lunes, martes, por favor, traten de resolver este ejercicio. Bien. Si no hay preguntas, pueden retirarse. Y nos vemos el día martes. Ingeniero, ¿qué día quedamos la prueba con usted? Para el día jueves. Listo, ingeniero, muchas gracias. Ok. Luego, ingeniero. Ya, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Que les vaya bien.